En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, buenas tardes y muy bienvenidos a Revelando. Les habla Juan Enrique Holguín y estamos en el inicio de un nuevo mes, estimados y apreciados auditores, y como siempre con mucha fuerza estamos aquí con ustedes con la intención de informarles, entretenerles y en definitiva a acompañarlos a ustedes en este horario de 6 a 7 de la tarde. Siempre suceden cosas, dice mi colega, siempre hay muchos temas de interés y de eso conversaremos hoy junto con mi estimado amigo y colega radial don Carlos Flores, a quien también le doy la más cordial de las bienvenidas. Hola Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan Enrique, y también muy buenas tardes a nuestros auditores de Radio Portales y a los fieles seguidores del programa Revelando. Muy contento, iniciando un nuevo mes, en un día que partió durante la mañana con, yo diría, bajas temperaturas y neblina, pero que nos indica claramente que estamos en la mitad del año. Y así que contento de conversar nuevamente. Y Juan Enrique, antes de introducir los temas de conversación, yo quiero agradecer y saludar principalmente a nuestros técnicos de Radio Portales, don Claudio Alvarado, Luis Salinas y don Mario Salazar, que son los encargados de que este programa llegue en las mejores condiciones técnicas a vuestros receptores, sobre todo a esta hora de regreso al hogar para aquellas personas que trabajan o aquellos que están en vuestras casas, escuchando el programa y conversando o escuchando nuestras opiniones, nuestras noticias, nuestros comentarios. Así que es un gusto iniciar un nuevo programa, Juan Enrique. Bueno, yo agregaría este saludo a los técnicos de la Radio Portales, también a todo el staff y particularmente hoy 1 de junio, pues Carlos, porque estamos iniciando el mes de Radio Portales de Valparaíso. Estimados auditores, como ustedes sabrán, sobre todo aquellos que escuchan esta emisora largo tiempo, el día 6 de junio es el día de aniversario de creación y de la salida al aire de esta prestigiosa emisora radial. Así que nosotros queremos iniciar nuestro programa precisamente haciendo un saludo y un reconocimiento a esta radio que nos acoge en el inicio entonces de este mes aniversario de Radio Portales de Valparaíso, con nuestro más afectuoso saludo y reconocimiento a todos quienes laboran en este medio de comunicación, como también a todos aquellos que en alguna oportunidad lo hicieron antes en la historia, que ya se eleva por más de 60 años de esta radio. Así que, bueno, agregar que Radio Portales hoy sale al mundo, porque lo hace también a través de la señal de internet en www.portalesfm.cl. Así que, mejor aún, como estamos, nos escuchan Urbi et Orbe en todo el mundo. Y finalmente también agradecer a nuestros auspiciadores Asofar, que hacen posible que Revelando esté en el aire ya por bastantes años. Y también mencionar que antes de entrar en materia, cualquier opinión u comentario que aquí se exprese es absolutamente a título personal y en nada representan el pensamiento u opinión de Radio Portales de Valparaíso, como tampoco de Asofar. Dicho eso, Carlos, vamos a nuestro primer tema, nuestro tema editorial. Y este tema lo hemos escogido, estimados auditores, a raíz de un comentario que personalmente escuché en otra emisora, que un prestigioso comunicador mencionaba que nuestra sociedad chilena
estaba enferma. Así que pensamos que era importante hablar de nuestra sociedad actual, cómo nos relacionamos y qué está pasando, porque realmente hay problemas. Y la sociedad, estimados auditores, somos todos nosotros. Así que usted algo tiene que decir, algo tiene que hacer, algo puede aportar y yo diría con mayor énfasis, usted debe aportar positivamente a la sociedad, al grupo en que esté inmerso por su realidad de trabajo, familiar o la que sea. Así que queríamos partir con este tema porque nuestra sociedad, yo no voy a ser tan categórico que está enferma grave, pero tenemos problemas, muchos problemas de, bueno, violencia, violencia intrafamiliar, crímenes, asaltos. Bueno, partimos por el lado de la seguridad que usted ya lo conoce, pero no sé qué piensas tú, Carlos, qué podemos comentar para impulsar a nuestros auditores a que seamos una sociedad mejor. En realidad, yo creo que indicar que nuestra sociedad está enferma, yo creo que es algo bastante duro. Yo creo que la sociedad va evolucionando de acuerdo a la tecnología, de acuerdo yo diría que a la migración de las personas al conocimiento, ¿ya? Entonces yo creo que estamos en un proceso de cambio importante porque incluso ha aparecido tecnologías tan revolucionarias como la inteligencia artificial. Yo, Juan Enrique, vi un comentario de una persona que hablaba sobre la cultura. Entonces, él se refería, por ejemplo, a la utilización del celular y comentaba y decía, ¿qué habría pasado con obras como Romeo y Julieta o aquellas literaturas que hablaban de la incertidumbre, la esperanza de la llegada de un guerrero? ¿Qué pasaría ahora? Donde está la existencia del celular, donde la persona puede resolver en un segundo una inquietud, ¿ya? Entonces, todas esas aventuras que ocurrían antiguamente, porque precisamente la comunicación no era tan rápida, producían aventuras, producían cosas que eran especiales para cada persona. Y ahora tenemos una sobreabundancia de información, de las cuales, por supuesto, no todas son verdaderas, incluso hay muchas que son falsas, y que hacen que la sociedad actúe de inmediato ante cualquier circunstancia que ocurre incluso en otro lado del mundo. Entonces, eso hace cambiar las relaciones. Y yo creo que la sociedad tiene que tener dos aspectos fundamentales: una debida privacidad para las personas para desarrollar su vida con libertad, pero también una convivencia, ¿no es cierto?, social, comunitaria. ¿Ya? Saber quién está cerca, al lado, quién puede tener problemas, quién vive al frente, en la casa del frente, ¿ah? O a lo mejor nuestro compañero de trabajo que está en la oficina de al lado. Eso es importante para que la sociedad funcione bien, o sea, comunicarnos entre nosotros y también tener, ¿no es cierto?, un lugar propio para ¿no es cierto?, la privacidad personal. Esas son cosas importantes y creo que es parte de la salud de la sociedad, Juan Andrés. Así es, yo creo que, como bien dices tú, hay aspectos que inciden en la interrelación, en la comunicación, en el diálogo, como por ejemplo mencionabas tú, el uso de los elementos tecnológicos como el celular. Lamentablemente, eso tiende en alguna medida a aislar y evitar lo que tú mencionabas de relacionarse en comunidad. Y creo que por ahí sería un buen llamado a nuestros auditores de pensar en esto y la necesidad y quizás tomarlo como una obligación. Si a usted le cuesta, estimado auditor, a todos a veces nos cuesta iniciar una conversación con una persona que uno no conoce o que necesita pedir algo. Y por ahí se parte, con mucho respeto, con las palabras adecuadas. Siempre se puede conversar y dialogar y sociabilizar. Esa es la palabra, sociabilizar. La sociedad tiene que hacer uso
de ese concepto de sociabilizar, de comunicarnos unos con otros y sobre todo evitar, como mencionaba, el aislarse. Así que esos son temas relevantes cuando estamos hablando de nuestra sociedad y cómo podemos incorporarnos y superar algunas deficiencias que normalmente los medios de comunicaciones las amplifican. No quiero minimizarlas tampoco, pero eh, hay oportunidades, hay cosas positivas en nuestra sociedad y en esas tenemos que hacer el énfasis. Carlos. Sí, efectivamente, Juan Enrique. Y hay aspectos, digamos, que a veces descuidamos, y creo que es parte importante de vivir en sociedad. Es como intentar conocer a todas las personas que se interrelacionan con nosotros. ¿Ya? De repente uno va a un lugar, a un kiosco, a un supermercado y siempre se encuentra con la misma persona, le paga, le muestra la tarjeta y sin embargo nunca es capaz de preguntarle el nombre o algo, quién es. ¿Ah? O cuando uno va a la feria, que lo único, ¿cierto? A veces saluda, pero no sabe quiénes son. Entonces es importante que uno conozca su entorno, ¿ah? Pero conozca su entorno a través de las personas. ¿Ah? Y eso nos va a permitir tener una visión más certera de la realidad, porque uno se encuentra con personas que tienen una realidad completamente distinta o diferente a a la propia. Entonces, es importante saber las personas. De repente uno se encuentra con un carabinero que es el que está siempre en esa cuadra, en esa parte, en ese lugar, y lo ve y no sabe quién es, qué pasa. Entonces, yo creo que ese es un poco lo que podemos nosotros agregar para tener una mejor sociedad, el conocernos, no solamente el cumplir acciones, sino que el conocernos como personas. La persona que está al frente, la que está haciendo algo, la que nos ayuda, la que nos apoya, la que nos protege, la que nos mira. Entonces, de repente, hay gente que pasa, el cartero que pasa, la gente que pasa recogiendo la basura y uno no tiene idea de quiénes son. Esa es parte de mejorar nuestra sociedad, que significa conocernos, interrelacionarnos y conocer un poco la realidad de las personas. Excelente, Carlos. Amigos auditores, en resumen, tenemos muchos desafíos y como mencionaba, oportunidades, hay esperanzas y el punto es generar los cambios positivos. De eso estamos tratando de impulsar precisamente para mejorar nuestra interrelación y definitivamente nuestra sociedad. Buenos consejos ahí nos dio Carlos en cosas más específicas. Así que vamos por una sociedad más equitativa, obviamente, una sociedad justa, sostenible, llámela como quiera, pero una buena sociedad bien relacionada en el ámbito de las personas. Dicho eso, vamos a continuar con nuestro programa con algunos temas que tenemos seleccionados, estimados auditores, y vamos a partir por algo que tiene relación con nuestros auspiciadores, Asofar y el mes del mar, porque precisamente hubo una ceremonia muy importante de clausura del mes del mar, el mes de mayo, estimado auditor, que fue organizada precisamente por Asofar y Carlos tiene algo ahí que comentarnos al respecto. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, efectivamente, yo diría que es una muy buena noticia esto, porque en el día de ayer, el último día del mes de mayo, del mes de mayo, se realizó una ceremonia en Reñaca, y fue precisamente lo que la Armada privilegió a la sociedad reñaca con una actividad de clausura del mes del mar que se hizo a través de una ceremonia de izamiento del pabellón nacional en el asta monumental que está en Reñaca, que para las personas puedan ubicarse es un asta monumental y grande, con una bandera de gran tamaño, que se iza prácticamente sobre la gaviota que se ve en el cerro desde la playa de Reñaca. ¿Sí? En realidad se ve desde varias partes de la parte baja de Reñaca. Pero lo que yo quería mencionar es que esta fue una actividad realizada, que fue organizada por tres instituciones relacionadas, que son la Asociación de Oficiales de Armada en Retiro, la Corporación de Adelanto y Desarrollo de Reñaca y la Junta de Vecinos de Jardín del Mar, que es colindante con este recinto donde está el asta monumental. Y la ceremonia se hizo con presencia de autoridades navales,
con presencia de toda la sociedad civil de Reñaca, carabineros, cuerpo de bomberos, los colegios de Reñaca, las diferentes juntas de vecinos, también autoridades municipales, y que le dio gran relevancia a esto. Y finalmente, ¿no es cierto?, decir que por qué se hizo en este lugar, porque aquí es donde se encontraba la batería de Reñaca, que era la posición de defensa de la Bahía de Valparaíso de más al norte. Y la idea es darle un valor a este recinto, a este patrimonio de Reñaca y patrimonio de Chile. Y bueno, obviamente resultó una ceremonia muy hermosa, muy bonita, con y además que tocó un día muy soleado. Así que fue muy entretenida y yo necesitaba destacarla en este programa porque es una actividad que clausura el mes del mar de forma muy solemne y hermosa con la participación de la comunidad entera de Reñaca. Excelente noticia, buena noticia. Recordar nuestra historia es importante y agregar ahí que, claro, esta batería que menciona Carlos, la batería de Reñaca, era una parte del sistema fortificado de lo que mucha gente conoció y conocimos antes como el antiguo Fuerte Vergara, donde estaba la infantería marina y todavía entiendo tiene instalaciones la infantería marina, parte de la infantería marina de nuestra armada. Así que aprovechamos también de saludar a la armada al cierre del mes del mar y reconocer este importante gesto que hizo la comunidad de Reñaca frente a nuestra querida Armada de Chile. Bueno, vamos a otro tema. Siempre hablamos algo del deporte, estimados auditores. El deporte es atractivo, siempre trae buenas noticias. Nuestro tenista Nicolás Jarry está avanzando en Roland Garros y creo que eso siempre es un incentivo, sobre todo para los jóvenes. No sé si tú tienes algo más que agregar en el tema de deporte, Sí, Carlos. bueno, lo que pasa en el caso de Nicolás Jarry, ¿no es cierto?, que derrotó antes de ayer a a Hugo Dollier 6-4, 6-4, 6-2. Y precisamente hoy día se enfrentaba a un jugador de Estados Unidos con Tommy Paul por una nueva ronda. Se clasificó y bueno, ha tenido un muy buen desempeño Nicolás Jarry, ya recordemos que ganó un campeonato, el campeonato anterior y ahora partió muy bien Roland Garros. Esto creo yo que es muy importante porque el tenis nos tiene siempre buenas noticias, pero en este caso Jarry yo creo que está eh, dando la mejor noticia porque está tratando de alcanzar los lugares de privilegio, yo diría que dentro de los 40 mejores del mundo. Así que esperamos que en este campeonato siga avanzando y bueno, que nos siga dando satisfacciones. Y también los otros tenistas que están ahí participando en distintos campeonatos a través del mundo. Sí, el torneo que juega Jarry, que se conoce como Roland Garros o el Abierto de Francia, es reconocido porque es uno de los Grand Slam, de los grandes juegos que tiene el tenis en el campeonato, en las fechas de cada año. Son 4 campeonatos solamente. Muy, muy importante es el de Australia o el Abierto de Australia, Roland Garros, que estamos jugando esta semana con nuestro Nicolás Jarry. Wimbledon, que es en Pasto, se juega en Pasto, y después está el Abierto de Estados Unidos. Esos son los grandes 4 campeonatos que tiene el tenis en el año y que, bueno, muchos tenistas ansían ganarlo. Esperemos que Nicolás Jarry llegue alto en esta oportunidad. Del fútbol no me voy a referir porque tú eres el especialista, no fue malazo a los guanderinos, así que veremos cómo sigue la cosa, pero yo me mantengo optimista que vendrán mejores fechas. No sé qué piensas tú, Carlos. No, de todas maneras, lo que pasa es que estamos en un periodo de recesión, ¿ah? Donde va a haber algunos partidos amistosos en nuestra selección, pero los campeonatos en el fondo de primera A eh, se mantienen en un receso transitorio, pero el campeonato de primera B, Santiago Wander, sigue funcionando, así que esperamos que está en la medianía de la tabla, pero obviamente esperamos que siga avanzando.
recordemos que el campeonato de Primera B es un campeonato bastante competitivo, ¿ah? Hay, eh, hay equipos muchos equipos que están en el primer lugar, entre los 27 y los 24 puntos, y Wander está pisando en los talones, así que si Santiago Wanderers lograra tener dos triunfos seguidos, podría meterse en esos lugares de privilegio y poder pensar en un ascenso. ¿Sí? En un ascenso, no sé si tal vez directo, ¿no? A lo mejor es muy pretencioso, pero sí estar dentro de las posibilidades de clasificar para la liguilla y ascender a la división primera A, que es importante porque Wanderers es una institución de gran importancia para el fútbol chileno, y no solamente eso, es uno de los clubes que tiene más seguidores en Chile, ¿no? Y no solamente están en la ciudad de Valparaíso, están en distintas partes de Chile. Yo creo que en todas partes, yo creo que en todos los lugares de Chile hay algún wanderino por ahí. Bueno, veremos qué pasa con el fútbol. Nos quedan unos minutos y creo que es importante que hablemos algo de lo que fue un tema de la semana, la reunión de presidentes. Vamos a dejar esto para la segunda parte. Sí, hay un tema que queríamos cerrar antes que se me olvide, me lo indica aquí mi estimado colega Carlos. Una noticia triste, pero igual queremos resaltar y homenajear a quien ha partido hoy. Ha fallecido Pedro Mesones. Lamentablemente, este privilegiado músico con una voz pero extraordinaria ha dejado esta tierra y ha emprendido el vuelo. No nos queda más que reconocer toda su trayectoria. Él se reconocía como un porteño nacido en Temuco. eh, Estudió acá en Valparaíso sus primeros pasos como niño y finalmente, bueno, todos saben dónde llegó y el gran prestigio que le dio a la música chilena, con especiales temas que, bueno, vamos a incorporar ahora también en nuestra pausa musical. Eh, un especial saludo y nuestras condolencias a la familia de Pedro Mesones y que descanse en paz. Carlos. Bueno, con Pedro Mesones, un gran artista, y sobre todo un gran folclorista. Tiene canciones tan importantes como El Ovejero, Niña sube a la lancha, El cigarrillo, El corralero, Cuando rompa el alba. Y nosotros vamos a tener una pausa musical precisamente en homenaje a Pedro Mesones con un tema muy importante para él en su carrera, llamado El Solitario, una canción hermosa. Y bueno, don Pedro Mesones falleció a los 83 años y bueno, yo creo que dejó un legado importante en la música chilena. Así que creo que participó en varios festivales de Viña, o sea, fue un artista completo y que creo que es una gran pérdida. Lamentablemente es el ciclo de la vida, pero su trayectoria y su música va a quedar por siempre en nuestros corazones y en nuestros oídos. Oye, estaba revisando su bibliografía y su historia y don Pedro Aquiles Mesones Rivas nació un 6 de junio, estaba próximo a cumplir ya 84 años. Y 6 de junio también el día de Radio Portales de Valparaíso. Dicho eso, vamos a ir entonces a esta pausa musical de homenaje a don Pedro Mesones. Amigos auditores, no nos abandonen, ya regresamos. Amigos auditores de Radio Portales de Valparaíso, estamos de regreso aquí en el programa Revelando, programa que se transmite de lunes a viernes en este horario de 6 a 7 de la tarde y que los días jueves, como el día de hoy, 1 de junio, lo hacemos junto con mi colega Carlos Flores y quien les habla, Juan Enrique Holguín. Esperamos que haya disfrutado este homenaje en memoria del gran cantante folclórico nacional, don Pedro Mesones, que lamentablemente falleció precisamente el día de hoy. Bonito tema, El Solitario, Carlos. Exactamente, una canción del año 1966 y que yo creo que se convirtió en un ícono
musical folclórico y también, ¿no es cierto?, uno de los principales o de los mayores éxitos de Pedro Mesones. Recordemos que Pedro Mesones tenía también, le cantaba mucho a todo lo que es la vida en el sur, ¿no? De los arrieros, pampeanos, de los chilotes, ¿no? Y también, ¿no es cierto?, el corralero, la vida de crianza, animales, caballos. La verdad es que todas sus letras son bastante importantes, significativas y que realzan, ¿no es cierto?, la vida nacional, sobre todo la vida rural, ¿ah? Y esta vida difícil en el norte, en la cordillera, en las pampas. Bueno, así que esta es una hermosa canción, estoy seguro que la disfrutaron. Y bueno, fue nuestro homenaje a don Pedro Mesones, un gran artista, un gran chileno. Extraordinario intérprete. Y esa canción que acabamos de escuchar en realidad es como pensar que va acompañando a Pedro Mesone en su viaje a la eternidad. Solitario, solitario, me grita el viento, a donde tus negros pasos te han de llevar. Y yo le digo al que sopla en las tormentas, mañana, cuando amanezca, lo he de pensar. Gracias, gran Pedro Mesone. Bueno, nos emocionan este tipo de sucesos, estimados auditores, porque la vida de cualquier ser humano es muy, muy importante. Y cuando uno ve el ejemplo y el legado que nos deja Pedro Mesone desde el punto de vista cultural, artístico, musical, hay que reconocerlo y también, por supuesto, a él como persona. Yo lo conocía esporádicamente, él era bastante cercano con la Armada, porque un hijo de él fue oficial de la Armada de Chile. Así que lo vi en algunas oportunidades y era muy llano, muy sociable. Lo que conversábamos al inicio de nuestro programa, él era una persona bueno para la conversa, muy entretenido. Así que con esto cerramos nuestro homenaje y reconocimiento a don Pedro Mesones. Y vamos entonces a seguir hablando de relaciones, de sociedades, del mismo tema, pero ahora del ámbito internacional. Suceden cosas en las sociedades, en los países también están conformados por sociedades. Y hay noticias internacionales importantes últimamente que nos muestran cómo van moviéndose las sociedades en un ciclo de sub y baja, en una curva de sinusoidal. Es curioso, esto así es la historia de la humanidad. Imperios que nacen, imperios que desaparecen. ¿Qué ha pasado en el ámbito internacional que te llamó la atención, Carlos, esta última semana? Bueno, en realidad en el mundo internacional ocurren de forma permanente sucesos, ¿ah? Que van cambiando el eje de las noticias, incluso los equilibrios de poderes, ¿no es cierto?, cambian, y efectivamente las sociedades van evolucionando de distintas formas. Hace pocos días atrás ocurrieron hechos políticos importantes. En Italia, donde está la primer ministro Giorgia Meloni, ya es una gobernante de derecha, obtuvo un importante triunfo en elecciones regionales y municipales, que reafirman su liderazgo en Europa. Entonces, creo que es importante porque ella ha mostrado un liderazgo importante y una mujer, digamos, que no era extremadamente conocida antes en el mundo internacional, al menos en Italia probablemente sí, y que ha llevado a Italia a recuperar el crecimiento, y no solamente el crecimiento, sino que también, que es algo importante en este caso, que es la influencia de Italia en la Comunidad Europea. Y en forma similar, también hubo elecciones en España, que fueron las elecciones llamadas municipales y autonómicas, ¿no?, donde se eligieron los gobernadores, ¿no es cierto?, de las regiones autonómicas más conocidas, ¿no es cierto?, que en el fondo son equivalentes a nuestras regiones, y los municipios. Y también el triunfo fue aplastante de la derecha, donde los partidos que obtuvieron mayor votación fueron el Partido Popular, dirigido por el señor Feijóo,
pero liderado políticamente por otra mujer, Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, y que produjo estragos en las elecciones porque el grupo político Podemos, que es el equivalente al Frente Amplio acá, prácticamente desapareció del mapa político de España. Y el socialismo, que, ¿no es cierto?, tiene eh, como presidente del gobierno español, ¿no es cierto?, al señor Sánchez, socialista, también tuvo una aplastante derrota. Entonces vemos este liderazgo de dos mujeres, Giorgia Meloni e Isabel Díaz Ayuso, que están cambiando el panorama político en Europa. ¿Ya? Y está como una ola de salida de las ideas de izquierda en países importantes de Europa. Italia y España son bastante relevantes en la Unión Europea. Vamos a ver cómo sigue evolucionando esto, Juan Enrique, pero la derrota en el caso de España, en el caso de Italia no produjo, o sea, produjo cambios, pero efectivamente el gobierno es de derecha a través de Giorgia Meloni, pero en España sí produjo cambios, ¿ya? Y de hecho el presidente del gobierno español, que es como el primer ministro, que es socialista, se vio obligado por los resultados a adelantar las elecciones parlamentarias, que en el fondo son los que establecen el gobierno, porque el equilibrio, ¿no es cierto?, en el Parlamento de España es la que permite nombrar al presidente del gobierno. La mayoría, ¿no es cierto?, parlamentaria elige al primer ministro, en este caso, y vamos a ver qué pasa, porque las elecciones planificadas por calendario electoral estaban para noviembre, y ahora por este resultado aplastante de la derecha, el triunfo, obligó al gobierno español a adelantar las elecciones parlamentarias para julio, ¿ya? Así que ahí vamos a ver qué ocurre y cómo cambian los equilibrios en Europa. Recordemos también que España es un país cuya política es bastante influyente en la política chilena, ¿ah? Mucho se dice que lo que ocurre en España en algunos años ocurre en Chile. Vamos a ver cómo evoluciona esa situación. Juan Enrique. Bueno, así es la evolución de la situación interna en cada país es bastante dinámica. Y si uno mira el espectro del tiempo, el sube y baja que mencionaba al inicio, se da permanentemente. Rescatar o destacar más que rescatar, destacar aquí el énfasis en estos dos casos de España y de Italia, de la preponderancia y relevancia de la actividad de la mujer. Yo creo que me parece muy bien y eso es también un buen ejemplo de lo que puede hacer la mujer en cualquier cargo o posición, ya sea de carácter político o laboral. Dicho eso, a mí me gustaría caer a Sudamérica, Carlos, porque también acá tuvimos movimientos en lo internacional. Y así como se mueven las sociedades que conversábamos al inicio del programa, los grupos de países también intentan interrelacionarse y lograr acuerdos. Algunos quieren tomar cierto liderazgo, que es lo que yo creo que pasó con esta reunión de los presidentes de América del Sur, a la cual convocó el presidente de Brasil, Lula, ¿no? Y no sé si hay alguna conclusión, algún aspecto relevante que resaltar como resultado de esta reunión, fuera de las buenas intenciones que siempre se dicen, hay bonitas fotos, comentarios dispersos por aquí y por allá. No sé, yo no le veo que tenga mucho futuro esto, fuera de ser una reunión y traspasar opiniones sobre algunas situaciones. No sé si hay algo más concreto que podamos esperar de esta reunión en particular. No sé qué tienes tú al respecto o qué opinas, Carlos. Bueno, yo diría que tiene cierta importancia, Juan Enrique, desde el punto de vista de lo siguiente, ¿eh? Lo que se ha estado dando en el último tiempo es como una separación, ¿cierto?, de lo que es los liderazgos en América Latina. Y como que se está viendo de que México está liderando el área de América del Norte y Centroamérica, ¿sí? Perdiendo interés un poco en el resto de América, más bien en Sudamérica. Y ese liderazgo pretende tomarlo en Sudamérica Brasil. Bueno, es el país más importante, más grande, la economía inmensa que tiene, pero
pero yo diría que lo que ocurre en nuestra zona, que vamos a hablar de Sudamérica, hay siempre intentos de integración. Y eso es importante. Yo diría que es una buena idea la integración. Sin embargo, existen vaivenes que se producen porque muchas de estas alianzas están hechas a través de un sesgo político. Entonces existe lo que ha intentado revivir Lula, es, ¿no es cierto?, una alianza llamada UNASUR, ¿ya?, que fue, ¿no es cierto?, iniciada por Hugo Chávez, ¿ya?, y que está orientada por partidos de izquierda. De hecho, en América del Sur existía el gobierno más bien de derecha, como Bolsonaro, o Piñera en Chile, ¿ya? Y, y en Colombia. Y al haber cambios en esos gobiernos, como Lula llegó al poder en Brasil, como Petro llegó al gobierno en Colombia, y a varios países, digamos, se han ido hacia el área de la izquierda. Entonces tratan de revivir una alianza que nació, ¿no es cierto?, en principio como ideología de izquierda. Y se contrapone contra otras alianzas, como por ejemplo la Alianza del Pacífico. Claro que la Alianza del Pacífico es un poco más amplia porque es una alianza que está entre América del Norte y Sudamérica, pero que tiene su origen o tiene su eje central en el comercio, no como en el caso de UNASUR, que su eje principal es de carácter político. Entonces, político y más bien ideológico. Entonces se ve aquí ese intento de Luis Ignacio Lula da Silva de revivir y tomar el liderazgo sudamericano. Incluso hasta se propone crear una moneda única. Situación bastante lejana. Y la verdad, a lo mejor siempre las conclusiones de este tipo de cumbres se obtienen después de varias semanas de análisis, pero uno puede ver a simple vista que aquí lo que se obtuvo fue avances muy paupérrimos, ya, porque hay diferencias, ¿no es cierto?, de visiones estratégicas de los diferentes países, ya. Ustedes pueden ver que a esta cumbre, ¿no es cierto?, se produjo una polémica porque se invitó a Nicolás Maduro, ¿ah?, presidente de Venezuela, un dictador, ¿ya?, que lo habían dejado de lado precisamente por su nefastas políticas y sistema de gobierno y pérdida de democracia en Venezuela. Y Lula lo ha recuperado, lo ha tratado de reingresar, ¿no es cierto?, al ámbito internacional sudamericano, cosa que ha sido resistida por varios países, ¿ah? Ahora, incluso hasta el presidente de Chile hizo comentarios, ¿ah?, y declaraciones que precisamente van en esa línea de desacreditar a Nicolás Maduro por su política. Y eso probablemente ha hecho perder mucho interés y tal vez fracasar esta cumbre porque los intereses son distintos de diferentes países. Me parece que en todo caso fue importante que ocurriera porque se puede apreciar cómo va evolucionando la política en América del Sur, que son nuestros vecinos y que es de nuestro ámbito de injerencia. Me parece, Juan Enrique. Sí, yo quiero volver a mencionar lo que ya indiqué, que en este tipo de encuentro es mucho para la foto, estimados auditores, mucho, hay compromiso, se reconoce, todo lo que ha mencionado Carlos, la integración, el desarrollo, qué sé yo, el tema del clima, medio ambiente, todo es muy bonito, está claro, no estoy en desacuerdo para nada con eso, pero no hay nada concreto que se vaya a una iniciativa o desarrollar un plan, una integración, un acuerdo económico específico, un intercambio de comercial o lo que sea. No, no, esto queda en una buena voluntad de parte del presidente Lula de juntar a los presidentes de Sudamérica, como decía Carlos, darle tribuna al dictador Maduro, y fuera de eso, bueno, la foto y esta declaración que como que es gusto a nada, porque no, en un par de días y con la premura que se hizo esto, no había tampoco mucha cosa preparada. Esa es la realidad. Pero las relaciones internacionales se dan en ese sentido y como lo mencionábamos, la sociedad, en este caso los países, buscan buscar y posicionarse en el ámbito internacional, con algún papel de liderazgo en algún sentido. Y aquí claramente Brasil eso es lo que persigue. Y ayudar a Venezuela por ser ideológicamente cercanos sus presidentes en este momento.
Bueno, yo creo que sería oportuno que cayéramos al ámbito nacional, a la actualidad nacional. ¿No te parece, Carlos? Exactamente. Bueno, ¿qué tenemos en lo nacional? Oye, hoy día una noticia impactante que seguramente ha traído algún dolor de cabeza en los últimos aspectos que afinaba el presidente Boric antes de su cuenta pública. Y me refiero al tema económico, porque el IMASEC negativo nuevamente. Entonces, es un pésimo dato en un día que se supone que iba a ser de positivo, de mucho aviso, y volvemos a lo mismo, mucha publicidad, probablemente mucha promesa, y resulta que aquí la realidad golpea al gobierno de turno y el IMASEC es un indicador muy claro de que la economía no repunta. ¿No te parece, Carlos? Mira, Juan Enrique, no solamente no repunta, yo diría que cae. Y hay indicadores económicos que son bastante preocupantes. Fíjate que los últimos informes, los principales indicadores económicos caen un 30% en sus niveles trimestrales. El IPSA, ¿no es cierto?, el indicador de la bolsa, cierra en mayo con la séptima caída y se ha denotado un incremento en la morosidad del sistema bancario. Son indicadores que revelan una realidad. El desempleo escaló al 8%, más de 120.000 personas perdieron su puesto de trabajo. Entonces, estamos entrando en una etapa bastante complicada económicamente y que si no se toman medidas concretas de reactivación y de inversión, que es lo que interesa, vamos a tener serios problemas en los próximos meses, porque la verdad es que la gente ya está sintiendo prácticamente encima de su piel los problemas económicos. ¿Ah? No le cuesta sostenerse durante el mes, se encuentra, no puede pagar sus deudas. La inflación se ha comido parte importante de todos los reajustes de sueldo que podían haber existido. Existe malas políticas económicas. Vieron lo que sucedió con los balones de gas de la NAP. Demuestra que lo único que ha habido son tareas estatales y mal hechas, pero en el mundo privado no hay inversión, no hay crecimiento, al contrario, hay pérdida de trabajo. Entonces, tenemos que pensar que el gobierno tiene que tomar en serio este problema y reaccionar. La verdad es que es como importante que reaccione y tiene que reaccionar en forma violenta, no puede reaccionar en forma tenue, porque hay que tomar medidas urgentes. El país va a deteriorarse mucho y la calidad de vida de las personas va a disminuir en forma importante en los próximos meses. Eso es lo que yo veo de acuerdo a los índices, Juan Enrique. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Sí, la situación bueno, ya se sabía que venía mala la mano, como se menciona muchas veces, a la baja, y esto se mantiene. Yo quiero aquí hacer también un comentario referido a lo que es gestión, porque lo que uno espera de quien está gobernando, sea quien sea, es lo mismo lo que uno espera de la dueña de casa o del dueño de casa, que haga una gestión de los recursos y de su economía familiar acorde a las necesidades de la familia y a los ingresos que tiene, y a no despilfarrar. Entonces, molesta cuando uno ve que hay situaciones como por ejemplo el exceso o el sobreempleo en el área pública, que el gobierno actual ha incrementado los, los puestos por compadrazgo, por amiguismo, por no sé qué cosa, y el aparato estatal crece y crece en decenas de miles de nuevos empleados. Y eso lo pagamos todos nosotros, los chilenos. Es como que en su casa de repente que eran 5 integrantes y no sé, pues al dueño de casa se le ocurrió sin preguntar que iba a invitar y iba a tener viviendo 5 personas más, porque se le ocurrió y porque son amigos de él, obviamente. Entonces aquí hay un tema de gestión sumamente serio. Y lo que yo veo en esta generación que nos está liderando en lo que es el gobierno y administración de nuestro país, del Estado, es que no hay ese sentido de que los recursos que tienen ellos que administrar los deben considerar como si fueran saliendo de su propio bolsillo, que los estudien bien, que analicen dónde van a invertir, cómo van a trabajar,
que busquen hacer ahorro. Ese otro tema que uno ve, el despilfarro, como tú mencionabas, con esta plata por el plan del gas, ¿no es cierto? Que casi 600 millones que se fueran, ¿quién? Perdidos, pues. Pero así que ese es mi llamado para poder mejorar esto. Y eso lo tiene que pensar usted nuevamente, estimado auditor, ¿cuándo? Cuando usted concurra a las urnas y tiene que elegir. Y por eso es que se da lo que estábamos mencionando recién en el área internacional, que de repente están unos en la cumbre y al tiempo después están en el foso, en el último puesto, porque no hacen gestión y lamentablemente la gente que llega al poder empieza a perder eso. Y si usted le suma que hay algunos incentivos perversos y que llevan a la corrupción, a la colusión, o como se llame, y a aprovecharse para peculio personal de los recursos del Estado, más grave se pone la situación. Así que el llamado, como siempre, estimados auditores, es a escoger bien quiénes van a liderar nuestro gobierno. Carlos. Bueno, efectivamente. Y yo quisiera, para terminar el tema, porque no nos queda mucho tiempo, Juan Enrique, llamar la atención porque cuando una persona llega a un cargo, a un puesto, normalmente dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué gastos tengo? ¿Qué inversiones hay? ¿Qué tareas tengo que cumplir? ¿Cuántos recursos tengo? Entonces, uno, ¿qué es lo que hace? Trata de mejorar lo que existe y modificar lo que sea necesario, pero lo que más tiene que hacer es cuidar los recursos. Y lo más grave que encuentro yo, Juan Enrique, es que este gobierno despilfarra recursos en cosas ideológicas, en hacer cuestiones del estallido social, el museo, que la Fundación Salvador Allende, y no gasta en lo que tiene que gastar, ni ahorra en lo que tiene que ahorrar. Tiene enormes gastos que son realmente inconducentes. Entonces, lamentablemente, cuando la situación, cuando las personas están cegadas por la ideología, es difícil explicarles cómo hacer las cosas para que mejore el sistema. Yo creo que aquí no hay situaciones, yo diría que lo más grave es el problema de la estrategia que tiene el gobierno y la ideologización de sus políticas. Bueno, sin duda hay un tema, como tú dices, me parece que también se relaciona con lo que hemos estado hablando en un principio, y quiero referirme a las personas que hacen la gestión. Y tenemos ahora el caso de este subsecretario, ex subsecretario Larraín, que ha salido, hay una renuncia y todo un cuento del por qué lo sacaron de su cargo, pero tiene relación con el diálogo, con la conversación, con la comunicación, porque se le ha cuestionado que su lenguaje no es el adecuado, incluso se llega a decir que alcanza el nivel de acoso. Y ese sería el motivo por qué salió. Así que también un llamado, porque aquí quien dirige el país en estos momentos debe buscar los mejores elementos para poder entregarles cargos de confianza. ¿No te parece, Carlos? Absolutamente. Yo creo que aquí estamos en una condición en que necesitamos que el gobierno corrija muchas cosas. Gestión, estrategia, políticas. Así que creo que se nos acaba el tiempo, Juan Enrique, sí. Pero es importante despedirnos ahora, ¿ah? Hasta la próxima semana. Vamos a ver qué pasa con junio. Se nos acerca la instalación del Consejo Constitucional. Así que hay muchas cosas que conversar, pero deseamos un buen fin de semana para todos nuestros auditores fieles de Revelando y de Radio Portales. Así que de mi parte, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Enrique. Buenas tardes, Carlos, estimados auditores, muchas gracias por su leal sintonía. En realidad hay muchos temas, teníamos otros en carpeta, pero el tiempo es inexorable y nos tenemos que marchar. Será hasta el próximo jueves, en el cual estaré ausente. Aprovecho de avisar que estaré ausente el mes de junio, y Carlos verá la forma de continuar liderando nuestro programa de los días jueves. Muchas gracias por su sintonía. Y será hasta siempre. Muy buenas tardes. Buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado
Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso,